Hola, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí en la primera sesión de la conversación de esta segunda temporada. Hoy estamos con Gracia Querejeta y Antonio Mercero. Los dos son guionistas de la película Invisibles, que vais a ver luego. Gracia es la directora de la película y es una película muy oportuna, muy actual y que tiene una cosa muy peculiar en el cine español, y es que está protagonizada por tres mujeres que han pasado de los 50 años. Esto no se ve prácticamente nunca en el cine y debería verse muchísimo más. Estas tres mujeres, yo no os voy a contar nada de la película porque la vais a ver luego, pero estas tres mujeres hablan de sus problemas, de sus inquietudes, de las cosas que les ocurren en la vida, ¿no? Es verdad que el título de la película es Invisibles porque es una manera muy directa de definir cómo se sienten las mujeres cuando pasan esa edad, ¿no? Cuando dicen a mí ya no me mira nadie. Y bueno, yo quería hacer dos preguntas para comenzar la conversación. Una es, creo que este es un proyecto que nació hace muchos años, cuando estabas preparando el viaje de Robert Rylance, o bueno, en algún momento que has visto, en algún momento... Hay retazos de cosas que pasaron antes. Bueno, sí. Pues esa es una de las preguntas, luego me contestas. Y otra pregunta es, efectivamente, las mujeres después de los 50 se hacen un poco invisibles o un poco transparentes. ¿Y los hombres? ¿Qué ocurre con los hombres después de los 50? ¿Hay diferencias o no? Y por favor, contestadme primero a la segunda pregunta. A ver, yo creo que no, la edad, el paso del tiempo no se vive igual desde el mundo femenino que desde el lado masculino. Y siempre lo he creído. Pero la pura verdad es que hay hombres que han visto ya esta película. Primero hay que decir que está producida por dos hombres, no por dos mujeres o por tres mujeres. Por dos hombres, que fueron los que realmente creyeron en el proyecto. Y luego además me he dado cuenta, no solamente con los pases, sino incluso rodando la película y hablando con gente que sabía muy bien de qué iba la película, porque la gente que estaba haciéndola conmigo, me decían que en realidad esa forma de invisibilidad también empiezan a sufrirla o también la sienten, no sé si los hombres más sensibles, pero desde luego una buena parte de hombres, ¿no? Entonces igual resulta que habría que hacer luego Invisibles. Después de esta película, no lo sé. Bueno, yo creo que sí, que para hacerse mayor es duro también para los hombres, no solo para las mujeres. Aunque sí existe ese cliché de que los hombres parece que las canas les sientan bien y el paso de los años les hacen más interesantes, ¿no? Y en cambio la mujer parece que va entrando en la decrepitud, ¿no? Hay esa especie de cliché. Yo creo que no es así. Yo creo que al hombre le sienta muy mal hacerse mayor. Los hombres también, primero el deterioro físico lo acusamos mucho, y sobre todo tenemos el mismo conflicto que se ve en esta película, que es cómo te reinventas a los 50, cómo mantienes vivas las ambiciones profesionales, la vocación, cómo te mantienes ahí en todo lo alto, ¿no? Sin dejar que la edad te vaya desanimando y te haga perder energía. Pero eso no deja de ser una gran paradoja, ¿no? Porque en el mundo de hoy, con 50 años, estás en plena actividad, es cuando profesionalmente estás en el mejor momento de la vida. Pero esa es la gran tragedia, que la esperanza de vida ahora mismo obviamente ha aumentado muchísimo respecto a 20, 30, 40, 50 años atrás, y sin embargo hay gente que no es capaz, por ejemplo, de reciclarse o de volver a entrar en el mercado laboral simplemente porque tiene 50 años o más de 50 años, ¿no? Es una barbaridad, porque entonces ¿qué hace con su vida uno? Si a lo mejor le queda todavía media vida por vivir. Es la gran paradoja un poco de nuestro tiempo, ¿no? Y yo creo que de los temas que se tratan en Invisibles, que son muchos y distintos, a mí probablemente el que más me preocupa es ese. Bueno, de hecho es una de las grandes falacias, ¿no? de nuestra vida, es lo de la experiencia, ¿no? En el mercado laboral. Si ves los índices de paro a partir de los 50, las dificultades que tiene la gente que está en ese tramo de edad, te preguntas, ¿pero no se decía que la experiencia era un grado, que era un valor a proteger? Pues no es así. Si te quedas en paro a esa edad ya te cuesta mucho, ¿no? Bueno, son cosas de la edad que son crueles, la sociedad es cruel, parece que te van indicando todo el rato en muchos factores que la vida es más bien de los jóvenes. Entonces esto pues es una cosa de preocupación que nos gustaba a Gracia y a mí como punto de partida para escribir una película.
O sea, perdóname, lejos de ser una desventaja, la juventud a día de hoy todavía se ve como un potencial, como una ventaja, y esa famosa cosa que a todos hemos oído en alguna ocasión, ¿no? De tienes toda la vida por delante para que sucedan millones de cosas, para tener 1000 oportunidades. No te lo dicen con 50 años. Y puedes tener media vida por delante todavía, ¿no? En el mejor de los casos, pero no te dicen tienes media vida por delante. Es que a nadie se le ocurre decirte nada de ese tipo, ¿no? Es más bien lo que te dicen es coge el último tren antes de que se escape. Ya has vivido lo tuyo. Bueno, tú ya has vivido lo tuyo. Bueno, a pesar de lo que estáis escuchando, esta película no es una tragedia y la película tiene bastantes puntos donde hay sentido del humor, incluso hay algún momento que sueltas la carcajada, porque todos los problemas o todas las cosas que ocurren con estas mujeres no son todas dramáticas ni trágicas. No era esa la intención. No, no son trágicas, son, digamos, peculiares en algunos casos. Lo que pasa es que unas a otras son capaces de mirarse un poco desde fuera y hacer un poco casi mofa de lo que le ocurre a la otra, ¿no? Y bueno, lo que no queríamos hacer era una película lacrimógena, ¿verdad? No, no, claro que no. O sea, para mí lo que sucede en esta película sí que es trágico. Para mí hacerse mayor es trágico. Y llegar a los 50 es trágico. Tan trágico que a la hora de abordar un tema de este estilo hay que aproximarse por medio del sentido del humor, porque si no te abren las venas. Entonces, cuanto más trágico yo percibo las historias, más me pide el cuerpo usar un poquito el sentido del humor para acolcharlo. Pero, oye, tener de dramático cuando hay tantísima cirugía estética, hay tantísimos tratamientos, digamos, paliativos de los estragos de la edad, y eso es mucho más consumido, empieza a ser bastante consumido por hombres, pero todavía sigue siendo bastante más consumido por mujeres. Eso evidentemente no existiría si nosotros tuviéramos una cultura y un aprendizaje de que el paso del tiempo es algo natural y lo asumiéramos como una cosa. Tampoco asumimos como una cosa normal la muerte. Quiero decir, no nos enseñan a eso, y yo creo que en general esta sociedad nuestra no está preparada para todo eso que va ocurriendo con el paso del tiempo. Entonces, efectivamente, yo estoy con Antonio, o sea, yo también creo que es trágico. Lo que pasa es que hay un momento en que uno se tiene que reír de sí mismo, porque si no, pues efectivamente, pues como no te vas a abrir las venas, porque tampoco es eso, pues entonces te ríes un rato y dices, qué mal, ¿no? Qué mal estoy, ¿qué hago? En fin, estas cosas. Bueno, hay una cosa que yo veo muy en positivo en esta película y es, por supuesto, que es una película que es una historia que han contado dos personas y que una de estas personas es un hombre, y me parece que el punto de vista de un hombre en una historia de mujeres concede un equilibrio, ¿no? Una mirada más global, que no es, digamos, la mirada parcial que a lo mejor se espera de una película en la que se cuenta una historia de 3 personajes femeninos. No sé cuál es la aportación que hace un guionista hombre a una historia como esta. No hemos tenido ni el más mínimo resquicio digamos, o sea, ni la más mínima diferencia por razón de sexo. No, yo creo que no. Si hemos tenido diferencias han sido las normales en un guión, quiero decir, pero yo creo que él entiende perfectamente lo que se cuenta en la película, no hace falta ser mujer para entenderlo, ¿no? Bueno, no solo es un escritor, es que se hace cargo de un montón de personajes. Puedes escribir en una novela policíaca el personaje de un asesino sin haber matado nunca a nadie, naturalmente, ¿no? Y puedes escribir sobre un anciano de 80 años jubilado y gruñón sin serlo todavía. Yo, por supuesto, que puedo escribir un personaje femenino y hacerme cargo de problemática femenina, porque soy escritor y mi trabajo consiste en ponerme en la piel de personajes que no soy yo. Si no, solo estaría todo el rato con mi rollo de autoficción narcisista, que sería un poco cansino, ¿no? Para mí y sobre todo para los demás. Antes, cuando empezábamos a hablar, te preguntaba, porque había leído, no, a lo mejor es una información fallida, pero había leído que esto había comenzado cuando tú viste cómo hace 20, 15 años, no sé, cuando gente en Inglaterra paseaba por los parques por la mañana, o sea, daba un paseo por la mañana, se contaban sus cosas, que aquí todavía no se hacía. Eso es de cuando nació mi hijo, es de hace 25 años. Eso yo ni siquiera conocía a Antonio entonces. Mi padre y yo siempre quisimos incluir en Rylance, que es una película eminentemente inglesa, porque está rodada en Inglaterra, aunque hecha por españoles en su mayoría, queríamos incluir una cosa que yo veía que sucedía en Inglaterra, que era que la gente se reunía para andar. Y hace 25 años en esta ciudad eso no sucedía para nada. El Retiro no era un sitio como ahora en el que la gente camina o corre, en el mejor de los casos, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, ¿no? Pero eso se quedó ahí, no entró en ese guión, y es una de esas ideas de hacer una película de paseantes, una película de caminantes.
Y luego hay otro hecho, ten en cuenta que Mercero y yo llevamos 10 años trabajando, o sea, nos conocemos bien, hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Y hay otro hecho importante que tiene que ver con esta película y es la famosa frase de Mercedes Sampietro, cuando vuelvas a mi lado. Mercedes debía tener entonces como 50 años y yo debía tener como 35, por ahí, no sé. Dijo, tú todavía no te has enterado, pero llega un momento en que te conviertes en invisible. Y a mí me pareció completamente marciano. O sea, yo le dije, venga ya, hombre, mujer, tú estás todo el día flagelándote. Y con lo guapa que eres, ¿cómo es posible que digas eso? Y bueno, ya realmente lo sentía como una realidad que yo en ese momento no podía entender, ¿no? Luego, con el paso del tiempo, la he ido entendiendo mucho mejor y está claro que yo creo que esta es una película que hemos podido hacer a nuestra edad, a la edad que tenemos. Yo no creo que esta película fuera posible hace, ni siquiera, a lo mejor hace 15 años. Sí, puede ser, este es el momento de hacerla, ¿no? Nosotros lo vivimos un poco de cerca y sí, el origen de esta historia en realidad es muy sencillo, ¿no? Queremos contar una historia de mujeres que pasean y se cuentan sus cosas. Esto puede parecer como un concepto así muy francés, pero nosotros lo llevamos un poco a nuestro terreno, hacemos personajes nuestros, españoles, hacemos el tour de force, digamos, ¿no? De obra de cámara casi, de que todo suceda en un parque, todo sucede en un parque, eso es difícil de sostener, pero nos parecía motivador. Sobre todo a él, yo tengo que decir que yo en algún momento empecé a rajarme y a decir, Dios mío, qué horror, y es que esto no lo vamos a sostener, y empecé a preguntar así, como por lo bajín, y si fuéramos en algún momento a las casas de ellas a trabajar, ¡ah, no! Fue inflexible. Dijo, no, esta yo creo que había que intentarlo en el parque, todo era la gracia. Y la apuesta tiene que ser, no podemos ser de alguna manera, no podemos traicionarnos a nosotros mismos. Esta es la apuesta y tenemos que es como cuando hicimos Felices 140, quiero decir, la cosa es unos amigos que terminan con una mujer que le ha tocado 140 millones de euros. La premisa es muy heavy, ¿no? Pues hasta el fondo hay que llegar. Bueno, pues igual sucede aquí, o sea, había que aceptar la premisa que estaba tácitamente consensuada y no echarse marcha atrás. Y ahora me alegro mucho, la verdad, porque creo que la película es la película que tiene que ser. Bueno, porque todo esto que están contando, estas dificultades consiguen que la película al final tenga una consistencia de cine, ¿no? Quiero decir que son cosas que no se dejan al azar, que está todo trabajado. Y en ese trabajo yo quería preguntaros, porque esta es una historia de tres mujeres que hablan y se cuentan cosas, y tenéis tres actrices maravillosas que se hablan y se cuentan cosas como los personajes. Y supongo que el guión estaba muy trabajado, pero también supongo que ellas habrán querido hacer alguna aportación. Otra cosa es si les habéis dejado o no. A ver, yo soy de trabajar con guiones muy de hierro, ¿eh? Y luego, una vez que el guión de hierro lo tenemos todas en este caso, básicamente todas, claro, entonces sí hay alguna, digamos, alguna cosita que se ha aportado, alguna cosita, bueno, sí, la hay, pero es muy poco, o sea, realmente se ha rodado el guión que estaba escrito. Para las actrices ha sido complicado porque caminar todo el rato, casi todo el rato, y hablar y no sé cuántos, además con diálogos que a veces son un poco enrevesados y un poco liosos, pues la verdad es que ha sido un trabajo arduo. Si estuvieran aquí ellas lo dirían, pero ha sido también un rodaje muy pacífico, en Cáceres, en un parque maravilloso, vivíamos muy cerca del parque, muchas veces íbamos andando al rodaje. En fin, era de alto riesgo porque rodar una película al 99% en exteriores en primavera es una locura casi, pero las cosas salieron suficientemente bien como para disfrutar de la experiencia. Bueno, y en esta película, además de estos tres personajes, hay más personajes que aparecen en la conversación, no se les ve, y hay un personaje, que no voy a decir nada de él, pero sí porque tengo una gran curiosidad, y así ellos cuando acaben de ver la película también lo sabrán. Ese personaje del parque, ¿de quién fue idea? Ese otro personaje del parque. ¿El hombre? Sí, el hombre. Pues, es el único otro personaje que aparece. Estaba desde las primeras versiones. A mí no, es que cuando trabajamos juntos ya llega un momento en que es muy difícil saber quién dijo qué, o sea, ni idea. El hombre apareció muy sí, pronto. Quizá cobró un poquito más de texto en versiones posteriores. Puede ser que pero sí había un señor en un banco que despertaba un poquito de curiosidad a uno de los personajes, que le tiene un poquito de miedo a quedarse en paro, por lo que hemos hablado antes, y le da la sensación de que puede ser eso, y bueno, sí, yo le despierta... Yo recuerdo haber llamado a Pedro Casablanc a lo mejor hace 3 años de esto.
y hablamos, ¿te acuerdas? Pedro Casablanc. Y dale... A lo mejor al saber que lo hacía Pedro Casablanc se le aumentó un poquito el texto Un poquito más de texto, para ¿no? aprovechar Sí, al pero actor, que es él muy leyó bueno. las primeras Eso sí. versiones y dijo, yo lo hago, y lo ha hecho. Bueno, la película es una película que habla de 3 mujeres que han pasado los 50 y ya he dicho antes que esto es muy poco habitual en el cine español. De hecho, es muy poco habitual en el cine mundial, pero en el cine español es una excepción clarísima. Y antes estábamos hablando, y ya es lo último que tenemos que acabar para ver la película, estábamos hablando de si es más fácil o más difícil conseguir presupuesto para hacer una película así, porque eso sí que es muy síntoma de cómo está la situación de las mujeres después de los 50 en España. ¿Se interesa más o menos el tema? Bueno, yo en realidad, esta película tiene una financiación un poco peculiar, pero tiene más que ver, honestamente, con el hecho de ser una película muy condensada, pequeña, digamos, en ese sentido, que por el hecho de que sean 3 mujeres. Eso sería un poco injusto. Tiene una financiación peculiar porque la película es una película pequeña y es una película, digamos, insisto, que a lo mejor no es un blockbuster, quiero decir, no es una película de la que se espere que tengamos salas y salas llenas y entonces no sé qué, es una película más del boca a oído, boca a boca, como queramos llamarlo, es una película de ese tipo. Y ese es el tipo de cine más complicado de levantar hoy en día en este país, porque es un cine un poco independiente, digamos, del mundo de las televisiones en general, ¿no? Tenemos a Televisión Española en el proyecto, pero no hubiéramos podido tener a otra televisión, con toda seguridad, y eso que yo he trabajado con Telecinco, o sea, he hecho otro tipo de proyectos. Este proyecto no. Entonces, esa es la dificultad de financiación, básicamente, no tanto que sean 3 mujeres. Sino el tipo de producción. Bueno, antes de acabar, siempre a nuestros invitados les pedimos, por favor, que nos den una recomendación de cine clásico, alguna película que os guste especialmente. Bueno, yo de cine clásico, cine, me voy a mi película favorita de siempre, que es Eva al desnudo, que es muy teatral, pero el maravilloso guión de Mankiewicz, la maravillosa Bette Davis, que a mí me enamoró en aquella película, y eso que ya era una mujer, por cierto, también habla de la edad de esa película. Entonces, del drama de cumplir 40 años. Ahora, digamos que ha cambiado. Hemos ganado 10 años. Hemos ganado 10 años, ahora el drama es más bien a los 50 o a los 60, según se mira. Era peor tener 40 antes que 50 ahora. Entonces era los... Y Margot Channing en aquella película cumplía 40 años y lo llevaba fatal. Esa película tiene un texto maravilloso, de puro teatro, de pura dramaturgia de Mankiewicz y me parece muy recomendable. Pues yo diría, fíjate, una película muy posterior a esta, Las mejores intenciones, de Billy August, que es una película además que yo enseñé aquí a algunos de los técnicos que trabajaron en Cuando vuelvas a mi lado, precisamente como forma de referencia. Para mí es una película mítica, y es una película larguísima, y yo soy muy poco paciente para las películas muy largas, sin embargo esta película dura, en su versión real, dura como 3 horas y media. Sí, 3 horas y pico, sí. Bueno, y luego, si tenéis la cartelera de los cines Renoir en la cabeza y tenéis alguna recomendación de las películas que hay ahora en cartelera. Pues yo Joker. Bueno, yo quitando las obvias, ¿no?, que ya he visto de los Oscars. Bueno, no sé. No, las obvias no, a lo mejor no. A mí me gusta mucho 1917 y también me hizo gracia que fui a verla con mi hija Jojo Rabbit. Me han dicho que está muy bien, yo no la he visto todavía. Bueno, pues os voy a pedir, por favor, que firméis en la trasera. Ah, genial. Y luego ya vemos la película. Les jorba un poco la firma a otro. Ya se entiende un poco mejor. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver la película, os va a gustar mucho. Muchas gracias. Gracias.